Hay una pregunta que no muchos se atreven a pronunciar, pero que acecha en la mente de miles de católicos cuando el duelo golpea a la puerta. Es una pregunta que puede parecer pequeña, casi práctica, pero en realidad toca uno de los misterios más grandes de nuestra fe. ¿Qué ocurre si soy cremado? ¿Es la cremación compatible con la resurrección que proclamamos cada domingo al recitar el credo? Esta duda, a veces envuelta en silencio, angustia a muchos creyentes. Y hoy, con la ayuda de una figura que marcó la historia reciente de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II, vamos a iluminar esta inquietud. Porque aunque no siempre se hable de ello en homilías o catequesis, el cuerpo humano no es un simple estuche. Para los cristianos es templo del Espíritu Santo, portador de una dignidad que no se pierde con la muerte. Desde los primeros siglos, los seguidores de Cristo han honrado los cuerpos de los difuntos, como se honra algo sagrado. Y aunque hoy la cremación es permitida bajo ciertas condiciones, su aceptación plantea interrogantes profundos. Juan Pablo II, que vivió en carne propia el sufrimiento, la enfermedad y la cercanía de la muerte, habló con fuerza sobre la dignidad del cuerpo humano, no solo en vida, sino también en su paso por la muerte. Su propia existencia fue testimonio de una fe que no separa el alma del cuerpo, sino que los reconoce como una unidad querida y redimida por Dios. Cuando pensamos en cremación, algunos creen que es simplemente una cuestión de espacio o economía, pero para la Iglesia el problema va más allá. Lo importante no es si los átomos del cuerpo pueden ser dispersados o conservados, sino qué significa ese gesto. ¿Es una expresión de fe en la resurrección? ¿O refleja una visión funcional y secularizada del cuerpo, como si fuera algo que simplemente se desecha? La resurrección, enseñó Juan Pablo II, no es una idea poética ni una promesa simbólica, es una realidad. Es la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte, y en ella, nuestro cuerpo participará, glorificado, transformado, pero real. Por eso, la forma en que tratamos los restos mortales no es indiferente, revela lo que creemos. En sus catequesis sobre el cuerpo, Juan Pablo II habló de la corporeidad como lenguaje. El cuerpo habla, y lo que hacemos con él, incluso después de la muerte, comunica algo. Un entierro cristiano expresa esperanza. La sepultura se convierte en una semilla plantada en la tierra, a la espera de la resurrección. En cambio, la cremación puede transmitir, si no se hace con fe, un mensaje de nihilismo, de ruptura con esa esperanza. Sin embargo, la Iglesia, con la sabiduría de los siglos, no condena la cremación per se. La permite, siempre que no se elija por motivos contrarios a la fe cristiana. No es el fuego lo que impide a Dios resucitar a alguien. El Creador del universo puede reunir cada átomo disperso. Lo que realmente importa es la intención del corazón. Juan Pablo II insistió una y otra vez en la importancia de la cultura de la vida. Y esa cultura comienza con el respeto al cuerpo, tanto en vida como en la muerte. De hecho, el Papa polaco fue testigo y protagonista de una época en la que la dignidad humana fue pisoteada por ideologías materialistas. Su voz, firme y tierna a la vez, llamó a toda la humanidad a redescubrir el valor sagrado de cada persona, desde la concepción hasta la muerte natural y más allá. La Iglesia, guiada por pastores como él, no impone normas frías, enseña verdades que liberan, porque lo que está en juego no es solo un rito fúnebre, sino una visión completa del ser humano,
del destino eterno, del amor de Dios que no abandona ni siquiera en la tumba. Hoy, cuando muchas culturas parecen haber perdido el sentido del misterio, necesitamos voces como la de Juan Pablo II. Voces que nos recuerdan que el cuerpo importa, que la muerte no es el final, que ser cristiano implica también creer en la resurrección del cuerpo. Y si algún día debes tomar la decisión por un ser querido o por ti mismo, recuerda esto. La fe se expresa también en esos detalles. Un cuerpo enterrado con amor y esperanza es un testimonio silencioso pero poderoso del Evangelio. Y si decides por la cremación, hazlo con conciencia, con oración, y asegurándote de que las cenizas se traten con respeto, no como residuos, sino como lo que son, restos de un Hijo de Dios, destinado a la gloria eterna. Juan Pablo II lo dijo claramente: el hombre no puede comprenderse a sí mismo sin Cristo. Y eso incluye también nuestra muerte, porque incluso en el polvo seguimos perteneciendo a Él. La Iglesia no te condena por la cremación, pero te invita a mirar más allá, a ver con ojos de fe, a comprender que tu cuerpo, incluso después de la muerte, tiene una historia que contar. Una historia de redención, de espera, de resurrección. ¿Y tú? ¿Cómo quieres que se cuente esa historia? ¿Cómo no tratarlo con reverencia, incluso después de muerto? Es el cuerpo de un Hijo de Dios, es templo del Espíritu Santo, fue redimido con sangre, fue ungido en el bautismo, alimentado con la Eucaristía, sostenido por la gracia. No es cualquier cosa, no es un objeto, no es un recuerdo, no es un estorbo. Y sin embargo, en nuestros días, cada vez es más común escuchar frases como: yo no quiero velorio, quemen todo, no quiero que gasten en eso, tírenme al mar, no me importa mi cuerpo. Dichas con naturalidad, como si fueran muestras de humildad, de desapego. Pero muchas veces estas palabras no nacen de la paz, nacen de una herida más profunda, una herida cultural, espiritual y silenciosa. Hemos olvidado para qué fuimos hechos. Y aquí es donde el testimonio y las enseñanzas de San Juan Pablo II se vuelven más actuales que nunca. Un papa que habló del cuerpo con una profundidad que aún no hemos terminado de descubrir, que defendió la dignidad humana con una fuerza profética, que nos enseñó que el cuerpo no es una prisión ni una carcasa desechable. Es parte esencial de nuestra vocación eterna. Porque lo que está en juego no es solo una forma de enterramiento. Lo que está en juego es nuestra fe en la resurrección de la carne. La Iglesia permite hoy la cremación, sí, pero bajo condiciones muy claras. Lo dice el Catecismo: siempre que la elección no se haga por motivos contrarios a la fe cristiana. ¿Y cuáles serían esos motivos contrarios? La negación de la vida eterna, el rechazo del cuerpo, la idea de que la muerte es el final absoluto. Y eso no son solo ideas intelectuales. Se encarnan en decisiones, gestos, omisiones. Juan Pablo II lo dijo de manera bellísima: el cuerpo, y solo el cuerpo, es capaz de hacer visible lo invisible. Porque el cuerpo habla de amor, de entrega, de esperanza, y también habla de fe, incluso en la muerte. Por eso no se trata simplemente de cómo nos deshacemos de los restos. Se trata de qué revela esa decisión sobre lo que creemos de Dios,
del alma y de la vida eterna. ¿Creemos que el cuerpo es sagrado? ¿Creemos que nuestros muertos siguen vivos en Cristo? ¿Creemos que la muerte no es el final? Juan Pablo II vivió esa fe, la predicó, y al morir, su cuerpo fue expuesto con solemnidad, velado con oraciones, sepultado con amor. Porque eso también es parte del Evangelio, proclamar con hechos que la vida no termina en la tumba. En muchos hogares modernos, sin embargo, la muerte se ha vuelto casi invisible. Un llamado del hospital, una urna entregada en una caja, sin misa, sin velorio, sin comunidad. Y no siempre por falta de recursos, a veces por prisa, a veces por comodidad, a veces simplemente porque ya no creemos que el cuerpo tenga un significado más allá de la vida. Pero cuando desaparece el duelo, desaparece también el consuelo. Cuando desaparecen los ritos, se debilita la fe. Cuando ya no oramos por los muertos, comenzamos a pensar que ya no nos necesitan. Y es mentira. Los necesitan más que nunca, porque el purgatorio existe y porque el amor cristiano no termina con la muerte. Juan Pablo II lo enseñó con fuerza. El amor vence a la muerte, pero no con frases bonitas, con actos concretos, con oración, con sacramentos, con signos visibles de fe. La cremación puede ser digna, sí, pero no si las cenizas se guardan en una repisa como adorno, no si se dispersan en un río como si fueran polvo sin sentido, no si se convierten en un recuerdo sin oración. El documento Ad Resurgendum cum Christo, publicado en 2016, fue claro. La cremación no es contraria a la fe cristiana, sino implica una negación de la resurrección de los muertos. Pero también advierte sobre abusos que ya se han vuelto comunes. Dispersar las cenizas, guardarlas en casa, convertirlas en joyas o recuerdos, tratar el cuerpo como un objeto sin valor espiritual. ¿Y por qué tanto cuidado? Porque el cuerpo no es un simple envase. Fue santificado por Dios y sigue esperando la gloriosa venida de Cristo. Cada cuerpo cristiano sepultado es como una semilla dormida, esperando no el olvido, sino la resurrección. Juan Pablo II nos hablaba con frecuencia de la teología del cuerpo, como un camino de redención y esperanza, una visión que incluye también el último adiós. No hay contradicción en querer una sepultura cristiana. Es coherente, es acto de fe, es testimonio de amor y es profundamente humano. Porque cuidar el cuerpo del difunto es cuidar también el corazón de los que se quedan. Es permitirles llorar, rezar, despedirse, abrazar el misterio. Es sembrar consuelo donde solo había vacío. No se trata de gastar más, se trata de amar mejor. Los cristianos antiguos lo sabían bien. Rezaban salmos, encendían cirios, vestían al difunto con dignidad, lo rodeaban de silencio y de esperanza. Lo enterraban con lágrimas, sí, pero con fe, como quien sabe que ese cuerpo volverá a levantarse. Y si un papa como Juan Pablo II, con toda su grandeza, fue enterrado con ese respeto, ¿por qué no hacer lo mismo con quienes amamos?
No estamos hablando aquí de tradición vacía. Hablamos de fe viva, de una obra de misericordia, enterrar a los muertos, de un acto de amor eterno. Porque incluso reducido a cenizas, el cuerpo espera, y si espera, merece oración, merece descanso en tierra bendita, merece dignidad. Y aquí viene la pregunta clave. No es ¿qué está permitido?, sino ¿qué revela mi elección sobre lo que creo de Dios? Porque si aún hay tiempo, aún hay esperanza. Esperanza de redescubrir la belleza de la fe. Esperanza de volver a mirar la muerte con ojos cristianos. Esperanza de hacer del adiós un acto de amor y no de prisa. Por eso, no ignores esta verdad. El modo en que tratamos a los muertos moldea el modo en que tratamos a los vivos. Y si aprendemos a cuidar el cuerpo que ya no respira, aprenderemos también a valorar el que aún vive. La Iglesia no impone, propone, ilumina, acompaña, y como una madre sabia nos recuerda: la muerte no es el final, es el umbral de la eternidad. ¿Te has preguntado alguna vez qué dice tu forma de tratar tu cuerpo sobre lo que realmente crees de Dios? No es una pregunta trivial. Es una pregunta que puede dividir tu vida en un antes y un después. Una pregunta que no empieza cuando te acercas a la muerte, sino cuando abres los ojos cada mañana. Y aunque no lo creas, en esta historia tiene mucho que decirte San Juan Pablo II, un papa que no solo predicó sobre la fe, la vivió con el cuerpo, la escribió con el cuerpo, la ofreció con el cuerpo, desde las multitudes que lo vitoreaban hasta los silencios en su sufrimiento final, donde ya no podía hablar, pero seguía enseñando. Porque en un tiempo donde todo tiende a desaparecer, él proclamó con fuerza: el cuerpo importa, la muerte importa, el modo en que despedimos a nuestros muertos importa. Y hoy, más que nunca, esas palabras son urgentes. Vivimos en una época que disfraza la muerte, la reduce a trámite, la transforma en logística. Ya no queremos funerales, no queremos ver ataúdes, no queremos ceremonias, solo una urna cerrada, silencio y olvido. Yo no quiero velorio. Quemen todo. Que no gasten plata. Es solo un cuerpo. Total, ya no está. Pero, ¿es verdad? ¿Es solo un cuerpo? ¿O será que estamos evitando mirar la muerte a los ojos porque, en el fondo, nos cuesta creer en la vida eterna? Incluso el Papa Benedicto X lo dijo con claridad. El modo en que tratamos a nuestros muertos es un reflejo directo de cómo creemos en la vida eterna. Y no está exagerando, porque cuando ya no velamos a los difuntos, los vivos pierden el consuelo del duelo. Cuando ya no rezamos por ellos, nos convencemos de que ya no lo necesitan. Y cuando ya no tratamos sus cuerpos con reverencia, perdemos el sentido del propio cuerpo y de su eternidad. San Juan Pablo II no hablaba del cuerpo como una cárcel,
sino como una promesa, una semilla, una cuna de gloria. Él enseñó que el cuerpo humano es un sacramento visible del misterio invisible, que revela el alma, que es parte esencial de nuestra vocación a la eternidad, y que incluso roto, enfermo, viejo o muerto, el cuerpo sigue teniendo valor, sigue esperando la resurrección. Por eso, cuando la Iglesia enseña que la cremación puede ser permitida, también advierte con claridad: no puede ser una elección que exprese desprecio, negación o indiferencia ante la fe. El documento Ad Resurgendum cum Christo lo dice claramente. No se deben dispersar las cenizas. No se deben guardar en casa. No deben convertirse en objetos de recuerdo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es ceniza sin sentido. Es el lugar donde vivió Dios, donde amaste, sufriste, creíste, y donde Él volverá a tocarte cuando venga con gloria. Juan Pablo II predicaba con su cuerpo hasta el final. No escondió su enfermedad, no se maquilló para parecer fuerte, mostró su fragilidad, su temblor, su voz rota, y lo convirtió en altar, un testimonio, una profecía. ¿Y nosotros qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Lo respetamos o lo despreciamos en silencio? Porque esto no es solo sobre cremaciones y entierros, es sobre tu día a día. San Pablo lo dijo sin rodeos. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Primeiros Corintios 6, 19 a 20. Y esto no se limita a la castidad, como muchos creen. También incluye el descanso que nos negamos, el alimento que usamos como fuga, los medicamentos que despreciamos por orgullo, las adicciones que toleramos en secreto, el espejo que evitamos porque no nos gustamos, la rutina de estrés que nos consume, las emociones que tragamos sin sanar. Porque cada vez que tratamos el cuerpo como un estorbo, como una carga, como un objeto sin valor espiritual, estamos apagando también la luz del alma. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Tu cuerpo es un regalo. Tu cuerpo, aunque frágil, aunque herido, sigue siendo sagrado. Fue abrazado por Cristo en la cruz. Fue tocado por el Espíritu. Y un día será transformado en gloria. Pero esa gloria empieza ahora. En cómo lo cuidas, en cómo lo ofreces, en cómo vives con él y cómo lo preparas para el último viaje. Porque la verdadera pregunta no es qué pasará cuando mueras, sino qué estás revelando hoy con tu modo de vivir. ¿Estás tratando tu cuerpo como un altar o como basura? Juan Pablo II decía: el hombre no puede encontrarse a sí mismo plenamente si no es a través del don sincero de sí mismo. Eso incluye tu cuerpo. Y también incluye cómo tratas el cuerpo de tus seres queridos cuando ya no están contigo. ¿Has pensado cómo deseas ser despedido?
¿Has hablado con tu familia sobre el valor de una sepultura cristiana? ¿Has comprendido que ese acto puede ser una última predicación sobre tu fe? Porque incluso tu funeral puede ser evangelización. Puede ser un testimonio de esperanza, una proclamación viva de que crees en la vida eterna. Y si ya cometiste errores en el pasado, si hubo decisiones difíciles, si alguien fue cremado sin oración, sin misa, sin bendición, no te condenes. Dios conoce tu corazón. Lo que importa es cómo vives hoy y qué testimonio decides dar de aquí en adelante. Tú puedes marcar la diferencia. Tú puedes proclamar que el cuerpo es sagrado. Tú puedes enseñar a los tuyos que la muerte no es el final administrativo de una historia, sino el umbral sagrado de un encuentro eterno. Y cuando llegue ese día, que puedan decir de ti lo que dijeron de Juan Pablo II. Lo vivió todo, lo ofreció todo, lo entregó todo, hasta el cuerpo. No con miedo, sino con fe, no con vergüenza, sino con gloria, porque no hay ceniza que Dios no pueda soplar con su aliento y convertir en resurrección. Hay un detalle que pasa desapercibido, pero que dice mucho. Cuando Juan Pablo II murió, su cuerpo fue expuesto públicamente durante días. No por espectáculo, no por protocolo, sino por testimonio. Millones pasaron frente a su cuerpo. Millones oraron. Millones lloraron. Y sin decir una palabra, ese cuerpo siguió evangelizando. Vestido con dignidad, rodeado de incienso, con un rosario entre sus manos. Su cadáver se volvió catequesis viva. ¿Por qué? Porque el cuerpo no deja de ser cuerpo después de la muerte. No deja de ser templo. No deja de tener historia. No deja de tener un destino. En cambio, ¿qué hacemos hoy? Cajas sin nombre, urnas olvidadas en armarios, cenizas en el mar, despedidas sin oración, muertes sin comunidad. ¿Estamos realmente perdiendo el sentido cristiano del cuerpo y de la muerte? San Juan Pablo II decía que la crisis del mundo moderno es una crisis de la antropología, una pérdida del verdadero sentido del hombre. Y cuando perdemos eso, todo lo demás se derrumba. La familia, la fe, el respeto, la esperanza. Por eso es tan importante detenernos, hacer silencio, mirar hacia adentro, preguntarnos, ¿estoy tratando mi cuerpo como un templo o como un recipiente descartable? ¿Estoy tratando la muerte como una tragedia sin sentido o como una Pascua? Porque la manera en que acompañamos a nuestros muertos dice mucho sobre cómo acompañamos a los vivos. Y no se trata de gastar dinero, ni de ritos vacíos, ni de gestos teatrales. Se trata de fe viva, de signos que hablen de esperanza, de gestos que proclamen al mundo: yo creo que este cuerpo resucitará.
Y si el cuerpo va a resucitar, entonces merece oración, merece bendición, merece lugar sagrado. Por eso la Iglesia insiste con tanto amor que las cenizas no se dispersen, que no se dividan, que no se usen como amuleto, que no se conserven como objeto personal, que descansen en un cementerio bendecido, donde se pueda orar y esperar juntos la resurrección. Porque el cuerpo cristiano es semilla de eternidad. ¿Y tú, cómo estás sembrando esa eternidad? Cuando Juan Pablo II hablaba de la teología del cuerpo, no solo se refería a la sexualidad, iba mucho más allá. Él decía que cada gesto humano tiene un eco eterno, que tu forma de dormir, de comer, de mirar, de tocar, de hablar, de trabajar, y sí, también de morir, revela algo de Dios o lo esconde. Por eso, tratar el cuerpo con reverencia es una forma de glorificar a Dios. Y tratar la muerte con fe es una forma de proclamar la resurrección. ¿Recuerdas cómo eran los funerales cristianos antiguos? Se encendían cirios, se rezaban salmos, se acompañaba con canto, se velaba con lágrimas y esperanza, se ungía al enfermo con amor, se vestía su cuerpo con dignidad, se sepultaba con oración. Todo eso era una forma de decir: este cuerpo es amado, este cuerpo fue redimido, este cuerpo volverá a la vida. En cambio, ¿qué hacemos hoy? Llamadas apuradas, contrataciones por internet, cajas apiladas, urnas entregadas sin ceremonia, duelo suprimido, oración ausente, comunidad desorientada. Y luego nos preguntamos por qué no encontramos consuelo, por qué la muerte nos deja vacíos, por qué sentimos que algo quedó incompleto. La respuesta es simple: porque lo esencial ha sido omitido. La muerte no es un trámite, es una liturgia, una última entrega, un umbral. Y la forma en que cruzamos ese umbral importa. La forma en que despedimos a nuestros seres queridos también importa. Porque lo que no se honra, se olvida. Y lo que se olvida, se pierde. Pero no tiene por qué ser así. Tú puedes cambiar eso. Tú puedes decidir hoy vivir diferente y preparar también una despedida que hable de fe. No con miedo, no con superstición, sino con conciencia cristiana. Una misa, una vela, una bendición, un cementerio, un lugar de oración. No es mucho, pero lo cambia todo. Porque cuando tratas a los muertos con reverencia, también estás sembrando esperanza en los vivos. Y eso es exactamente lo que hizo Juan Pablo II hasta el último instante. Incluso cuando no podía hablar, su cuerpo seguía enseñando. Sus gestos lentos, su mirada profunda, su mano temblorosa bendiciendo a la multitud.
Todo era un mensaje silencioso. Mi cuerpo pertenece a Cristo, mi muerte también. ¿Y tú? ¿Puedes decir lo mismo? ¿Estás viviendo de tal manera que incluso tu muerte sea un testimonio? ¿Estás tratando tu cuerpo como un altar o como un objeto sin sentido? ¿Estás educando a tu familia en el valor de la vida eterna? Porque no basta con creer en la resurrección. Hay que vivir como quien realmente cree. Y eso se nota. Se nota en tus decisiones, en tus hábitos, en tu manera de cuidar la salud, el descanso, el duelo, el cuerpo, en tu manera de hablar de la muerte. Porque la fe no es un concepto abstracto, es carne, es cuerpo, es gesto, es funeral, es tumba, es espera. Y por eso la Iglesia insiste tanto. El entierro de los muertos es una obra de misericordia corporal. Catecismo 2300. No es un adorno, es un acto de fe. Y no hay ceniza que se haya perdido si fue ofrecida con amor. Porque cuando llega el día del juicio, Dios no solo recordará tu alma, también recordará tu cuerpo y lo llamará por su nombre, y lo hará nuevo, y lo hará glorioso. Así como Cristo resucitó con su cuerpo, también nosotros seremos llamados a una vida nueva, cuerpo y alma unidos para siempre. Por eso Juan Pablo II decía: el cuerpo y solo el cuerpo es capaz de hacer visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. Y si eso es cierto, entonces incluso tu muerte puede ser una predicación eterna. Así que decide hoy. Decide tratar tu cuerpo como lo que es: morada de Dios, puerta al cielo, semilla de gloria. Y cuando llegue tu hora, porque llegará, que todo en tu despedida diga: aquí descansa un cuerpo que espera la resurrección. Hablar sobre el alma es abrir la puerta a uno de los mayores misterios que enfrentamos como seres humanos. Lo que crees sobre ella, lo que piensas que sucede después, dice mucho no solo sobre la eternidad, sino también sobre cómo enfrentas cada día que te regala la vida. Y aunque el camino esté sembrado de preguntas sin respuestas, dudas que nos paralizan, momentos oscuros que parecen más fuertes que la luz, hay una promesa que permanece firme, inquebrantable, eterna. Dios no abandona a quienes lo aman. El Papa Juan Pablo II, un hombre cuya vida fue un testimonio constante de fe y esperanza, enfrentó la muerte con una valentía que solo nace del convencimiento profundo de que la muerte no es el final. Él no solo predicó esta verdad, la vivió con cada gesto, con cada palabra y con su propio cuerpo que se fue debilitando, pero cuyo espíritu se mantuvo firme hasta el último instante. Piensa por un momento en ese hombre que recorrió el mundo llevando un mensaje que transformó a millones. Su voz nos sigue hablando aún después de su partida, porque las palabras que brotaron de su corazón nos recuerdan que la muerte no es un cierre, sino un pasaje, una puerta que se abre para quienes confían en la promesa del Padre.
Si alguna vez te has detenido frente a una tumba, si tus manos han sostenido un recuerdo, una urna con las cenizas de alguien que amaste, o si has sentido el peso del silencio en una habitación tras un adiós definitivo, sabes que el alma se llena de preguntas que claman en el silencio. Preguntas que a veces no se atreven a salir en voz alta, pero que queman el interior. ¿Dónde está ahora? ¿Me escucha? ¿Volveré a verlo? ¿Se acordará de mí? Estas preguntas son el eco del amor y la pérdida, la expresión del misterio que nos une a todos. Y en medio de esas dudas, el Papa Juan Pablo II nos enseñó que la respuesta es un sí eterno, un sí que se sostiene en la fidelidad de Dios, que no olvida ni pierde de vista a sus hijos, ni siquiera cuando la muerte parece haberlos cubierto con polvo y silencio. Dios fue el primero en entrar en la tumba, fue el primero en desafiar la muerte y salir victorioso, glorioso, para que nadie más tema a ese instante final. Porque Jesús, la voz viva que Juan Pablo II proclamó, anunció que la muerte no tiene la última palabra. Él es la resurrección y la vida, y quien cree en Él, aunque muera, vivirá. El profeta Isaías lo había anticipado con voz fuerte y clara. Él destruirá la muerte para siempre y enjugará las lágrimas de todos los rostros. Y San Pablo, con alegría desbordante, confirmó esa promesa con palabras que resuenan en los corazones de quienes creen. Cuando este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad, entonces se cumplirá la escritura que dice: la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Estas no son solo palabras antiguas ni promesas vacías. Son un llamado vivo, una invitación a confiar, a sostener la fe cuando el temor golpea, a sostener la esperanza cuando la oscuridad parece envolverlo todo. Y quizás lo que más conforta al alma es la promesa personal de Jesús, quien con su propia voz aseguró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ese aunque muera es una clave que abre la puerta a la esperanza más profunda. Imagina por un momento ese día glorioso que Juan Pablo II tanto anheló y proclamó: el día en que el cielo se abrirá, el sonido de la trompeta resonará en cada rincón del universo, y cada alma fiel escuchará su nombre pronunciado con amor por el Señor. Un día en que no importará si quedaron solo cenizas, porque nada escapa al poder del amor de Dios. No se necesita un cuerpo intacto para que Dios haga brotar la vida eterna. No importa si queda solo polvo, porque Él que nos formó del barro y nos dio vida con su aliento, puede crear eternidad desde una partícula invisible. Lo único que Dios necesita es un corazón vivo, una fe que, aún entre las cenizas, pronuncie: Señor, en ti confío. Y esa fe, ese acto de entrega, tú puedes ofrecerlo hoy. Puedes decidir vivir con un propósito que trascienda la muerte. Puedes elegir honrar tu cuerpo como templo del Espíritu. Puedes preparar tu alma para el encuentro definitivo con el amor que nunca falla. Este es un llamado urgente, un susurro profundo que nos invita a reflexionar. Cierra los ojos un instante y deja que estas palabras se instalen en tu interior. La muerte no es un muro impenetrable, sino una puerta hacia los brazos del Padre. Jesús, en ti espero. Aunque mi cuerpo muera, mi alma vivirá. Toma mi vida, mi historia, y hazla tuya. Que ni la muerte ni la ceniza puedan separarme de tu amor. Hoy hemos recorrido juntos un misterio que nos toca a todos: la muerte,
nuestro cuerpo y la promesa de la resurrección. Hemos aprendido que la cremación no es un obstáculo para la esperanza cristiana, siempre que sea acompañada por la fe, el respeto y la obediencia a la Iglesia. Hemos recordado que nuestro cuerpo, aunque frágil y mortal, es templo del Espíritu Santo y merece honor hasta en la muerte. Y hemos escuchado ese llamado urgente a preparar nuestro corazón y nuestra vida para el encuentro definitivo con Jesús, el Señor de la vida. En un mundo que a menudo quiere ocultar la muerte, la Iglesia, a través de las palabras y el ejemplo del Papa Juan Pablo II, nos invita a mirarla con valentía, con fe profunda y con la certeza inquebrantable de que la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna. No permitas que el miedo, la ignorancia o la indiferencia roben la paz que solo Dios puede dar. No permitas que el descuido empañe el testimonio de tu fe ante los que amas. Vive hoy con la esperanza viva de quien sabe que aunque el cuerpo muera, el alma resucitará gloriosa, y un día veremos a Jesús cara a cara. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, donde encontrarás palabras que despiertan el alma, luz para el camino y un abrazo espiritual que fortalece tu fe cada día. Comparte este video con quienes necesitan consuelo y esperanza en medio de sus pérdidas y temores. Recuerda siempre que Jesús es la resurrección y la vida, y en Él la muerte pierde su poder. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y llene tu espíritu de esperanza para siempre.